Tenemos, hace tiempo que queríamos entrevistar a Gustavo Grobo Copatel, empresario argentino. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, para nosotros también, realmente. ¿Cómo está el campo argentino, Grobo Copatel? Bueno, por un lado, digamos, con el impacto de la sequía, que fue muy importante y que produjo pérdidas importantes, Sí. pero al mismo tiempo con mucho entusiasmo por lo que está viniendo, por el año por venir, porque el clima mejoró y la verdad que lo que se ve es algo que se podría resumir: estamos mal pero contentos, digamos. Claro, claro. Porque hay mucho entusiasmo, se ha sembrado mucho trigo y cosecha fina, y hay mucho entusiasmo para seguir sembrando. Entonces, creo que vamos rumbo a probablemente una producción y siembra récord. Desde el gobierno, bueno, la cuestión de las cuentas, la cuestión de las finanzas están complicadas por cuestiones internacionales, por cuestiones de Argentina, pero se le exige al campo. ¿El campo todavía tiene espaldas o cree que está llegando a un límite impositivo de aportar, Gustavo? Bueno, yo creo que no es un tema tanto si tiene espalda o no tiene espalda. Realmente si uno quiere que haya más producción, más exportación, más inversión, más tecnología y demás, uno tiene que generar los incentivos para que eso ocurra. Entonces, yo creo que habíamos llegado a una situación donde eso se había deteriorado. Una vez, me acuerdo, Pepe Mujica decía: una vaca uno la tiene que ordeñar, si la mata no produce más leche. Entonces estábamos matando al campo. Ahora está viviendo, está produciendo, está generando divisas para exportar, y eso es importante, y ojalá que se generen más ganancias y más divisas, y que se pueda invertir en lo que todavía hace falta, que es procesar o transformar los granos en productos más elaborados para tener una composición exportadora de más valor, más diversa, y digamos y que incluya más cantidad de gente. Eso se va a dar si hay inversión. Y hay inversión si hay ganancia. Si no hay ganancia, no hay inversión. Entonces me parece que esto es, uno puede hacer lo que uno quiere, lo que no puede evitar son las consecuencias. Si la presión impositiva es muy alta, va a haber menos inversión y menos diversificación de la matriz productiva. ¿Y cuáles serían las medidas ideales, un marco ideal para un productor, diciendo, bueno, a ver, con este esquema sí podríamos avanzar? ¿Qué medidas pedirían o cuáles serían las ideales, Gustavo? No, acá hay varias cuestiones. Una es la impositiva, obviamente, porque la presión impositiva en el tema del campo es muy alta. Estamos hablando de niveles del 70% de la ganancia, llegó a ser el 90%. Pero bueno, evidente, con esa cantidad de presión impositiva es muy difícil que se generen saldos para reinvertir. Obviamente que también uno sabe que ahora es muy difícil bajar los impuestos porque el país necesita recaudar más, achicar el déficit, entonces no es algo factible para hacer en el corto plazo, pero obviamente tiene que ser una agenda de mediano y largo plazo. Y después hay otras cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de tecnología, con la investigación, lo que estamos hablando de la ley de semillas, el tema de los arrendamientos, que tienen que ser por lo menos de 3 años, la mejora en la calidad de determinados institutos del Estado, como el SENASA, el INPI, el INTA, el INPI, en fin, hay una agenda importante, el tema ganadero, el tema de la comercialización de la carne. En fin, hay una agenda de cosas que hay que hacer, diría yo, lo más rápido posible. Muchas de ellas no tienen que ver con lo impositivo, no tienen ningún tipo de esfuerzo por parte del Estado, más allá del tema, digamos, de las transformaciones estructurales y en la calidad de la gestión. Sí. ¿Cuál es su opinión sobre la gestión de Mauricio Macri? Bueno, yo hace muchos años decía que la calidad, la gestión de los presidentes deberían hacerse en función de cómo le va al presidente que lo sucede, porque hay muchas cosas sistémicas, ¿no? O sea, hay muchos temas. Dijo todo con eso. Claro, porque es muy difícil, digamos, digamos, uno podría decir, me gustaría que hubiese hecho esto, lo otro, pero muchas veces son las condiciones con las que uno llega, y bueno, obviamente
también ha habido errores, ¿no? El propio gobierno lo está reconociendo en muchas cuestiones. Me parece que es un gobierno que está tratando de resolver los problemas estructurales que tiene Argentina de una manera que le cueste lo menos posible, especialmente a las clases, digamos, más pobres, y no lo ha podido hacer, y está tratando de manejar un barco que en un escenario turbulento y un barco cuyos tripulantes tampoco están muy alineados sobre lo que hay que hacer hacia adelante. Sí. Volviendo al tema de la sequía, ¿usted nos podría dar cifras o números como para entender? Porque vimos, por ejemplo, que la actividad cayó 6,7% y estaba explicado por la devaluación del dólar. Ajá, claro, que estaba explicado por la devaluación del dólar y también por la sequía, pero no tenemos magnitud a veces desde la ciudad. ¿Cuál fue el impacto de esa sequía? Bueno, se habla de 7.000 millones de dólares menos que se exportaron. Sí, es muy grande y más o menos eso impacta en un 2% del PBI. Es decir, que es una sequía que sacó 2% del PBI. Nosotros estamos hablando ahora, o se habla de que va a haber una caída del 1%. Del 1%. Bueno, si no hubiese habido sequía, hubiese habido un crecimiento del 1%. Claro. Faltante de 7.000 millones de dólares en una economía donde, según nos enteramos en los últimos días, 9 de cada 10 dólares genuinos que están en el país se producen gracias al campo. Daniel Santa Cruz, saluda. Sí, Globo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Sí, es así. Es un dato que, si bien muestra, digamos, la importancia que tiene el campo, yo diría que es lamentable, porque nosotros tendríamos que tener una matriz productiva y exportadora mucho más grande y mucho más diversa. Claro, sí, por supuesto. Gustavo, en los últimos días, bueno, estamos todos hace 15, 20 días metidos de lleno en lo que es conocida como los cuadernos de la corrupción. Digamos, aparecen pruebas para confirmar lo que todos entendíamos que había pasado, que durante el kirchnerismo se había armado una organización estatal dedicada a la corrupción, sobreprecios, coimas, financiamiento de campaña. Se puede llamar de distintas maneras y se puede analizar de distintas maneras dentro del foro penal que lo está investigando. Pero había corrupción. Y aparecen empresarios arrepentidos que hablan de sobreprecio, de peajes. Incluso el ex embajador de Venezuela, Sadus, dice que aquellos que iban a hacer negocios a Venezuela debían pagar un peaje, o había una embajada paralela que se encargaba de negocios turbios con el gobierno de Venezuela. Yo sé que mucha gente del campo, sojeros como usted, hicieron emprendimientos en Venezuela. ¿Cómo tuvieron algún tipo de pedido, de coimas, cómo vivieron esa situación? Yo le cuento mi caso. Yo hice una consultoría para PDVSA en el año 2007, es una consultoría que duró un año, y yo nunca tuve ningún tipo de pedido ni sugerencia ni de ningún tipo. Pero ese es el caso mío particular sobre el cual conozco. Y sobre lo que usted dijo del tema, efectivamente, realmente estamos de alguna manera conmocionados todos, si bien a veces uno se imagina que pueden llegar a suceder determinadas cosas, el hecho de que aparezcan de esta manera realmente es increíble, ¿no? Yo creo que inclusive estos hechos de corrupción son hechos que, digamos, existen desde hace muchísimas décadas, pero realmente en la forma que aparecen en los últimos años es como que hay un sistema realmente como una máquina, digamos, muy impresionante. De cualquier manera, yo creo que lo que tenemos que hacer fuerza es que la justicia funcione bien, que sea eficiente, que sea imparcial. Nosotros en algo tenemos que confiar, ¿no? Es decir, por supuesto, hay que terminar con la impunidad, porque en definitiva la corrupción no la podemos controlar, pero sí podemos hacer algo para que no exista impunidad, ¿no? Seguro, y confiar que el sistema judicial es un sistema justo, eficiente, y que llega para todos, y que evidentemente, más allá de la corrección de lo que pasó, me parece que hay que mirar para adelante y ver cómo generamos instituciones y mecanismos para no solamente para que no vuelva a pasar, sino que justamente lo que decía usted, si vuelve a pasar, confiemos que hay mecanismos que permiten a la sociedad poder controlarlos y que haya justicia. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Emiliano Arnaz lo saluda.
¿Cómo estás? Un gusto. Bien, gracias. Le quería consultar, a ver si nos puede traducir, por decirlo de alguna manera, en palabras que podamos entender quienes no estamos en el mundo del agro y del campo, de qué se trata la ley de semillas, porque es como un nuevo debate que se viene en el mundo del agro, forma parte de todos los portales dedicados a esto, y sé que tiene, digamos, distintas posiciones, y que son posiciones encontradas respecto de cómo se aplica o a quienes, contra quienes actúa esta ley de semillas. No, esto es como el SADAIC, ¿no es cierto? Que a lo mejor la gente entiende más cuando tiene que pagar SADAIC, que son los derechos de los compositores y los autores. Claro. Es decir, un autor y un compositor hace una obra y esa obra después es utilizada y se reproduce y tiene derechos para cobrar una regalía, un canon, digamos, y eso es lo que hace que ese compositor y ese autor pueda ser retribuido por lo que hizo y seguir trabajando, ¿no? Uh-huh. Esto es lo mismo, son los derechos de autores de quienes desarrollan nuevas variedades de semillas, de quienes aplican conocimientos, investigación, sino cómo le pagas a los científicos. Claro. ¿Quién lo financia? Entonces, cuando no hay esa ley o cuando funciona mal, el mecanismo no logra recaudar y pagar a los que hicieron la inversión, y entonces hay un círculo vicioso, ¿no es cierto? Como no se les paga, entonces no se invierte, y como no invierte no hay progreso, y entonces todo va para atrás.